Bien, jóvenes, buenos días. Bien, ahora vamos a desarrollar el tema número uno de nuestra materia, ecuaciones diferenciales y en diferencias. Y el tema número uno, como ustedes han podido advertir en el contenido de nuestra materia, es estudiar la naturaleza misma de las ecuaciones diferenciales, ¿no? Es decir, vamos a escudriñar, vamos a investigar, vamos a estudiar, si ustedes quieren, y analizar cómo emergen, cómo surgen, cómo se puede formular una ecuaciones diferenciales, qué es una ecuación diferencial, para qué nos sirve, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, jóvenes. Bien, fíjense, para iniciar el tema les voy a anotar dos enunciados, ¿no? Dos enunciados que nos va a permitir comprender, si ustedes quieren, la naturaleza de las ecuaciones diferenciales. Claro que sí, no solamente estos dos enunciados existe lo que sucede en la vida real, ¿no? Sino muchos otros, ¿no? Pero sin embargo, de ellos dos. Fíjense, jóvenes, la dinámica del precio de un mercado, por un lado, y por otro lado, el crecimiento de la población en el tiempo. Estos dos enunciados, ¿qué en común tendrán, jóvenes? Si ustedes analizan un tanto, la dinámica del precio en el mercado, por un lado, y por otro lado, cómo va evolucionando la población en un determinado periodo de tiempo, en un intervalo periodo de tiempo, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, como pueden apreciar, cuando hablamos del precio en un mercado, el precio, por supuesto, jóvenes, no es permanente, ¿sí o no? es, Tiene un comportamiento ascendente, puede en algunos momentos descender el precio, puede subir, etcétera, etcétera. Pero este comportamiento podemos observar a lo largo de un conjunto de periodos de tiempo, no en un determinado periodo de tiempo, en un instante determinado de tiempo, no, sino a lo largo de un conjunto de periodos de tiempo, ¿no? Lo mismo sucede cuando observamos los datos estadísticos de la población. Imaginemos la población en Bolivia. La población en Bolivia, conforme va pasando el tiempo, va creciendo, creciendo, creciendo. Puede suceder alguna circunstancia crítica, jóvenes, en un determinado país, ya sea una catástrofe natural, ya sea como en esta circunstancia, como estamos viviendo ahora, el tema de la pandemia del coronavirus, la población puede en esas circunstancias críticas descender si es que el número o la tasa de mortalidad es superior a la tasa de natalidad, ¿no? En ese caso, la tasa de crecimiento de la población tiende a decrecer. Entonces, fíjense, jóvenes, ¿cuál es el común que podemos observar en estos dos enunciados? Uno, alguien dirá el tiempo. Claro que sí, jóvenes. El tiempo es una de las características básicas, si ustedes quieren, en este enunciado. Claro, estamos incorporando el tiempo. Pero hay otro común, hay otro elemento común a estos dos enunciados. ¿Cuál es eso, jóvenes? El aspecto cambiante de quién? De del precio por un lado y por otro lado de la población. Es decir, cuando hablamos de dinámica, estamos hablando, jóvenes, cómo va cambiando el precio conforme va pasando quién? El tiempo. Por un lado. Por otro lado, cómo va cambiando la población de similar manera, jóvenes, conforme va transcurriendo el tiempo. Entonces, fíjense, jóvenes, aquí estamos observando algo común en estos dos enunciados. El cambio de una determinada variable conforme va pasando quién? El tiempo. Ahora bien, jóvenes, a partir de ahí, en consecuencia, pareciera ser, surgen las ecuaciones diferenciales a partir de ese análisis. Fíjense, jóvenes, cuando estoy hablando del precio, el precio lo podemos expresar como un aspecto cambiante. Fíjense, eh, ¿cómo podemos expresarla eso? ¿A través de qué podemos expresar ahora esa dinámica del precio o el aspecto, o digo, la tasa de cambio de la población en el tiempo? ¿Cómo podemos medir? ¿Cuál es el operador matemático que nos permite medir eso? Son las derivadas, ¿no? Como podemos observar aquí. La derivada de P respecto de T, ¿qué nos está indicando, jóvenes? Porque las derivadas como tal no solamente es un operador en matemáticas cuando tenemos una función, derivamos y ya sabemos, estamos felices, ¿no, jóvenes? Sino las derivadas, ¿qué cosa nos está mostrando? Nos muestra o nos mide la tasa de cambio instantáneo de una determinada variable
conforme una variable ha ido variando de manera arbitraria. En este caso, el cambio del precio conforme va transcurriendo, ¿quién? El tiempo. Claro que sí, jóvenes. Ahora, desde el punto de vista matemático, cualquier derivada es una función. Una función ya sea en términos de la variable dependiente o en términos de la variable independiente. Cuando hablamos, jóvenes, de derivadas, hay una variable dependiente y hay otra variable independiente. En este caso, ¿qué nos está indicando? Cualquier cambio del precio conforme ha cambiado ¿quién? El tiempo. El tiempo. Ah, es una función, ¿sí o no? Una derivada también es una función. Así sea una constante, porque una constante es una función. Ahora bien, esa misma dinámica, si ustedes quieren, podemos observar el comportamiento de quién? De la población. La población, conforme va pasando el tiempo, va cambiando. O crece o en circunstancias críticas, ya sea catástrofes, como mencioné hace rato, ya sea pandemias jóvenes como el actual momento que estamos viviendo, puede la población decrecer conforme va pasando el tiempo, ¿sí o no? Claro, no sucede eso en un instante determinado de tiempo, pero claro, o sea, conforme va pasando el tiempo, es la dinámica que adopta la población. Claro, ¿cómo podemos medir ahora ese cambio de la población conforme va transcurriendo el tiempo? También con las derivadas. Las derivadas, jóvenes, una vez más reitero, nos mide el cambio instantáneo de quién? De la variable dependiente cuando la variable independiente va cambiando de manera arbitraria. En este caso, en este caso, el tiempo no cambia de manera arbitraria, el tiempo cambia de manera natural, jóvenes. El tiempo va transcurriendo, crece, 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 crece. El tiempo no decrece, sí o no, sino crece. 2020, 2021, 2022, etcétera. Conforme va pasando el tiempo, ¿qué sucede con la población? Ah, entonces fíjense, jóvenes, ese cambio podemos medir con las derivadas. Y de manera general, jóvenes, aquí estoy tomando dos enunciados, ¿no? El comportamiento de dos variables importantísimas, si ustedes quieren, en el ámbito de la economía, en nuestra ciencia. Si de manera general y desde el punto de vista matemático enfocamos, podemos indicar entonces, jóvenes, cualquier cambio de la variable y conforme va cambiando quién? La variable x. Claro, ustedes, este tipo de simbolizaciones son las que han estudiado, ¿no? En análisis matemático uno, en análisis matemático 2, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué nos está indicando esto? Que la variable y cambia cuando ha variado quién? La variable independiente denominado x, de manera general y de manera, desde el punto de vista matemático, para generalizar cualquier característica o cualquier variable de la vida real, podemos generalizar con la variable y. Y la variable independiente, en este caso tiempo, cualquier otra variable independiente, podemos generalizarla o simbolizarla con la variable x. Entonces, nuestras ecuaciones diferenciales, jóvenes, van a estar expresadas por lo general de esta forma y tenemos que tener nosotros la capacidad y la competencia, si ustedes quieren, para poder transformar en ecuaciones diferenciales de esta característica. Ahora bien, ¿qué llega a ser esto lo que estoy señalando? Una ecuación diferencial. ¿Qué llega a ser esto? Una ecuación diferencial. ¿Qué llega a ser esto? Una ecuación diferencial. Entonces, observen, jóvenes, muchos fenómenos de la vida real, ya sean económicos, ya sean físicos, ya sean biológicos, ya sean, qué sé yo, administrativos, ya sean de política económica, ya sean modelos macroeconómicos, etcétera. Muchos fenómenos de la vida real, fundamentalmente en economía, no solamente en economía, podemos hablar también de otras ciencias, ¿sí o no? Entonces, muchos fenómenos de la vida real tienen su expresión o manifestación en ecuaciones diferenciales, como estamos pudiendo ver, como estamos en este momento observando. Si estos fenómenos, si estos enunciados tienen su expresión de esta forma o de esta otra forma, de manera general, a estos, a estas tres expresiones o igualdades los podemos denominar
¿Qué los podemos denominar? Ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, fíjense, jóvenes, se entiende, fíjense, voy a dar una idea, voy a dar un concepto, se entiende por ecuación diferencial a toda igualdad, ¿no? En cuya estructura existen derivadas, la variable independiente y además la variable dependiente. Fíjense, jóvenes, estamos ya aproximándonos a una definición, si ustedes quieren, formal. Estoy dando una idea de qué es una ecuación diferencial. A partir de estos enunciados, ¿cuál es lo común? Hemos dicho, claro, alguien me dirá el tiempo, como les dije, pero otro me dirá el aspecto cambiante de una determinada variable, de un fenómeno de la vida real. Claro que sí, jóvenes. Estos dos son los elementos comunes en estos dos enunciados. El tiempo es una de las variables importantísimas, jóvenes, en las ecuaciones diferenciales, cuando ya estamos aplicando a una ciencia, en este caso a la economía, ¿no? Muy bien, a partir de aquí, podemos de manera general, en consecuencia, jóvenes, especificar lo que es una ecuación diferencial de manera matemática. ¿Qué llegaría a ser una ecuación diferencial de manera simbólica? Ya les he dicho, jóvenes, no tenemos que divorciar lo que sucede en la realidad con lo que está expresada los textos en matemáticas, en cálculo, en ecuaciones diferenciales, estadística, llámese econometría. No lo tenemos que divorciar. Lo que está escrita en los textos no es más que la expresión viva de la realidad, ¿no? Si lo divorciamos esa idea que en este momento les estoy exponiendo, ahí estamos perdidos, jóvenes, y estamos, qué sé yo, no haciendo que nos guste las matemáticas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que siempre hacer es asociarla con la vida real, todo lo que está escrito. Todo esto lo que he escrito como idea de una ecuación diferencial, ¿cómo lo podemos expresar en términos matemáticos? Una ecuación diferencial es toda igualdad que existe, derivadas ya sea de primero, de segundo, de tercero o de enésimo orden, además la variable independiente y la variable dependiente. Entonces, una ecuación diferencial es toda función, jóvenes, donde existen estas características, la variable independiente, la función, las derivadas, ya sea de cualquier orden, de primero, de segundo, de tercero, cuarto o de enésimo orden. Dependiendo entonces del orden de las derivadas que aparezca en las ecuaciones diferenciales, empezaremos a clasificar, ¿no? A especificar y a estudiar grupos específicos de ecuaciones diferenciales de manera general. Ahora bien, voy a anotar algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales. Fíjense ustedes, estoy anotando aquí unos ejemplos generales y existen muchos, jóvenes, ¿no? Ustedes imaginen una bolsa en este instante, una bolsa donde ahí están incorporadas cualquier tipo de ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, de esas ecuaciones diferenciales, algunas escogí aquí para mostrarles como ejemplos de cómo son las ecuaciones diferenciales. Fíjense, jóvenes, esto es una ecuación diferencial, que precisamente esta ecuación, esta igualdad, ¿qué está mostrando? El cambio de la variable p en el tiempo es una proporción k del tamaño de la misma variable p. Esto podemos asemejar, qué sé yo, a la población, podemos asemejar al Producto Interno Bruto, qué sé yo, ¿no? Entonces, fíjense, nos está mostrando que la tasa de cambio instantánea es una constante. Esta acá es la tasa de cambio. Si esta P lo bajamos a dividir, si ustedes ven aquí, si, no sé, si esto es el cambio de la población conforme va pasando el tiempo, si esta P bajamos a dividir, llegaría a ser una constante y esta constante estaría, si ustedes quieren, funcionando como la tasa de cambio de quién? De la variable P, ¿no? Entonces por eso damos lectura, ¿qué cosa? Que cualquier cambio de P en el tiempo es una proporción del tamaño de la variable P. Vamos a ir, fíjense, escribiendo, vamos a ir formulando enseguida
cómo surgen las ecuaciones diferenciales. Una ecuación diferencial, esto es una ecuación diferencial, ¿no? Como en cualquier igualdad podemos realizar transposición de términos, etcétera, ¿no? Podemos esta de X llevar al otro miembro a multiplicar, está dividiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Fíjense. Ahora bien, jóvenes, lo que quiero también mostrarles es lo siguiente. Una ecuación diferencial no solamente podemos escribir en forma de derivadas. Fíjense, aquí está en términos de derivadas. Aquí también se encuentra en términos de derivadas. Aquí también se encuentra en términos de derivadas. Aquí también existe o está en términos de derivadas. Una ecuación diferencial también podemos escribir, jóvenes, en términos de diferenciales. ¿Qué significa eso? Que ya no está en términos de derivadas. Fíjense, jóvenes, voy a escribir en este momento, en este instante, esto lo que está aquí. Podemos colocar o podemos escribir esta ecuación diferencial en términos de diferenciales y cómo llegaría a ser. Así de esta forma, ¿no? ¿Qué estoy haciendo aquí, jóvenes? Como ustedes han podido observar, este diferencial de t, claro, de manera separada ya no es derivadas, sino ya se lee diferenciales. Fíjense, esta dt que se encuentra aquí en el denominador he llevado al otro miembro a multiplicar. Perdón, jóvenes, esto es dt, no es así de esta forma, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy escribiendo esta ecuación diferencial en otra equivalente, pero en forma de diferenciales. A esto también se denomina una ecuación diferencial, pero que está escrita en términos de diferenciales. Esta otra es la misma, pero esta está escrita en términos de derivadas, ¿no? Estos ambos son equivalentes. Eso no quiero que ustedes se confundan. Cuidado, se confundan, jóvenes. Esta ecuación con esta es lo mismo, son equivalentes. La única diferencia es que aquí está escrita en términos de derivadas, aquí en términos de diferenciales. En cualquier forma, ya sea en términos de derivadas o en términos de diferenciales, los denominamos ecuaciones diferenciales, ¿no? Ahora bien, esto también es una ecuación diferencial en términos escrita en forma de derivadas. Podemos escribir también en términos de diferenciales. Es decir, si esta de x lo llevamos a multiplicar aquí, ya estará escrita en términos de diferencial. Todo esto está dividiendo, podemos llevar al otro miembro, sigue siendo una ecuación diferencial escrita en términos de diferenciales, ¿no? Fíjense, jóvenes, las derivadas no necesariamente pueden ser derivadas de primer orden. Pueden existir derivadas de segundo orden, como ustedes pueden advertir en esta ecuación diferencial. Esta es una ecuación diferencial. Y doble ¿qué me está mostrando? La derivada de segundo orden de y cuando ha variado su variable independiente. Aquí, claro, no está escrita la variable independiente de manera específica. ¿Cuál será la variable independiente? Puede ser x, puede ser el tiempo, puede ser n, z, cualquier variable. Pero que me está mostrando el cambio de y ante un cambio de su variable independiente. ¿Esto es una ecuación diferencial? Claro que sí, jóvenes. Esto es una fórmula que ustedes muy bien conocen. A esto lo denominamos la elasticidad de la demanda, ¿no? Claro, la elasticidad siempre está expresada en términos de valor absoluto, es decir, la elasticidad tiene que ser un número positivo que me muestre el grado de sensibilidad de la cantidad de demanda cuando el precio ha variado. O sea, en cuánto va a variar la cantidad de demanda cuando el precio ha variado en 1%, ¿no? Eso es lo que nos mide la elasticidad. Entonces, cuando hace referencia a -1, está especificando o está mostrando que esta es la elasticidad precio de la demanda, no de la oferta, porque la demanda es la que nos genera elasticidades negativas, coeficientes negativos. Esto es una ecuación diferencial, pero claro, no aparece derivadas ordinarias como en estos 4 primeros ejemplos, sino aparece derivadas parciales. También se denominan ecuaciones diferenciales, claro, en derivadas parciales, ¿no? Entonces, fíjense, jóvenes, hay distintas formas de ecuaciones diferenciales que más luego vamos a empezar a clasificar. Estamos empezando a estudiar la naturaleza misma de las ecuaciones diferenciales, ¿no? Muy bien. Fíjense, jóvenes, a partir de ahí podemos empezar ahora a decir para qué sirven las ecuaciones diferenciales.
¿Para qué nos servirán, jóvenes, estas ecuaciones diferenciales? Claro, tenemos que definir de manera clara para qué nos servirán. Porque si no nos sirven, jóvenes, ¿para qué estudiamos ecuaciones diferenciales? O son sencillamente expresiones matemáticas, podemos resolverle esas ecuaciones diferenciales, encontrar su solución, hallar una función que satisfaga esas ecuaciones diferenciales, asunto concluido, estoy feliz y hacer resolver ecuaciones diferenciales. No, necesitamos saber para qué sirve. Fíjense, jóvenes, en principio, voy a empezar a definir cuál es la finalidad de la ciencia, cuál es el objetivo de la ciencia. ¿Qué hace la ciencia como tal, jóvenes? Cualquiera sea la ciencia en general, en este caso, ¿no? Ya sea biología, física, no sé, la ciencia de la economía, etcétera, ¿no? O sea, en principio, la ciencia, ¿qué hace, jóvenes? Describe, explica y predice un fenómeno de la vida real. Qué sé yo, si en este momento agarro, qué sé yo, a ver, el tema en este momento de auge que estamos viviendo, si ustedes quieren, cuál es el coronavirus, la pandemia. Describo qué es la pandemia, explico por qué, de dónde, cómo es, etcétera, etcétera, la pandemia. Y puedo adelante, qué sé yo, pronosticar en términos numéricos, sí o no, qué sucederá adelante, cuánto, qué cantidad de contagiados más existirá, etcétera, ¿no? Entonces, la ciencia hace eso, describe, explica, no sé, tantas otras cosas, pero uno de los elementos fundamentales de la ciencia, en su método mismo, es el de pronosticar, uno de sus objetivos, adelantarnos qué sucederá adelante. Porque si la ciencia no pronostica, jóvenes, aproximándonos a lo que realmente va a suceder o exactamente lo que va a suceder, no llegaría a ser ciencia, ¿sí o no? ¿No? Nosotros como economistas, fíjense, jóvenes, adelante, ¿qué podemos decir? ¿En cuánto crecerá el Producto Interno Bruto conforme va presentando las circunstancias mismas de la economía en los próximos 5 años? Tenemos la capacidad de pronosticar en cuánto va a crecer la economía. ¿Cuánto llegará a ser la tasa de desempleo de aquí a 3 años adelante? ¿En cuánto llegará la tasa de inflación el próximo año? Fíjense, jóvenes, podemos adelantarnos, ¿no? Claro, en este tema del pronóstico, obviamente puede existir un pequeño error de cálculo. Claro que sí, jóvenes. No vamos a exactamente calcular en cuánto va a crecer, en cuánto llegará a ser la inflación, en cuánto llegará a la tasa de desempleo el próximo año. Habrá un error, pero vamos a aproximarnos con todos los elementos que la ciencia nos proporciona, ¿sí o no? Con todas las características. Pero claro, entonces estamos llegando a pronosticar. Puede haber un error de 1%, no sé, 2%, etcétera, dependiendo cómo estamos realizando el pronóstico. En el mismo sentido, jóvenes, las ecuaciones diferenciales, ¿qué hace? Describe un fenómeno cambiante de la vida real, un aspecto de la vida real, ¿no? Explica y además tiene la capacidad de pronosticar qué sucederá con la variable fundamental adelante, de aquí a 2, 3, 4, 5 años, a mediano y a largo plazo. Podemos determinar una tendencia si ustedes quieren. ¿Cómo ahora puede pronosticar ecuaciones diferenciales adelante? Con las trayectorias de tiempo, jóvenes. Fíjense, cuando he dicho inicialmente, cuando hemos anotado un enunciado inicialmente, la dinámica del precio. El precio cambia conforme va pasando el tiempo. Evidente, en la realidad eso es lo que sucede, jóvenes, va cambiando, no es estático. Ustedes pueden ver, jóvenes, en la vida real, nada permanece tal cual está, todo va cambiando, todo va transformándose si ustedes quieren, va mutando si ustedes quieren, ¿no? Entonces, ese aspecto de la mutación, ese aspecto cambiante, esa transformación de las cosas, las matemáticas nos lo tiene que explicar. ¿Y qué parte de las matemáticas nos explican precisamente estos aspectos cambiantes, jóvenes? Las ecuaciones diferenciales. Ya sea, jóvenes, de objetos, algo físico o algo abstracto. En nuestro caso, claro, no vamos a nosotros medir si ustedes quieren o no vamos a transformar esos aspectos cambiantes, qué sé yo, de la mesa o de un celular o de una hoja, no. Para nosotros es trivial eso, ¿no? Sino lo que nos interesa a nosotros como estudiosos de la ciencia de la economía, necesitamos
¿Qué cosa, jóvenes? Describir, explicar y pronosticar el comportamiento dinámico de qué cosa? De las variables de una economía, qué sé yo, del Producto Interno Bruto, de la tasa de inflación, de la tasa de desempleo, del gasto de gobierno, qué sé yo, el déficit fiscal, etcétera, ¿no? Los equilibrios generales en una, etcétera, etcétera. El precio, la población, etcétera, jóvenes. Entonces, fíjense, para nosotros eso es lo más importante, describir el aspecto cambiante de esas variables, ¿no? Entonces, fíjense, entonces, en economía, en nuestra ciencia, hay muchas variables de la vida real que tiene su naturaleza o su manifestación en las ecuaciones diferenciales. Nada, jóvenes, en la vida ahora fundamentalmente está basada en modelos de carácter estático, ¿no? Por qué estoy hablando ya, introduciendo este concepto de modelo? En nuestra ciencia, a estas, a estas ecuaciones escritas de esta forma, que los denominamos en economía, en nuestra ciencia, los denominamos modelos económicos. Un modelo económico, ¿qué es, jóvenes? Una expresión o una manifestación de la vida real, escrita en forma de símbolos, de ecuaciones, gráficos, identidades, etcétera, ¿no? Entonces, para nosotros esto llegaría a ser un modelo, esto llegaría a ser un modelo, qué sé yo, si esto está reflejado en una determinada variable económica, llegaría a ser un modelo, etcétera. Los denominamos modelos económicos. Eso ustedes ya han estudiado en la introducción a la economía, que es un modelo económico, ¿sí o no? Entonces, fíjense, jóvenes, una ecuación diferencial también puede ser un modelo económico. Ahora, no necesariamente un modelo puede ser una ecuación, una sola ecuación, sino puede ser también un conjunto de ecuaciones, jóvenes, ¿no? Fíjense lo que está sucediendo en este momento. Mucho voy a hablar sobre este tema, tal vez el tema de la pandemia. Esta pandemia que está surgiendo en este momento, o que ya ha surgido, perdón, hace rato y está en su momento más crítico, si ustedes quieren, su momento desde el punto de vista estadístico creciendo, qué sé yo, de manera exponencial. Podemos manifestarla, podemos escribirla en términos de ecuaciones diferenciales. Claro que sí, jóvenes. Y a partir de ahí podemos fácilmente determinar qué sucederá de aquí a 10 días, cómo evolucionará la cantidad de personas contagiadas, los recuperados, los que están sanos, etcétera, etcétera, ¿no? La tasa de mortalidad de esta pandemia. Podemos manifestarla o escribirla el comportamiento de los contagiados como variables, de los recuperados como variables, de la cantidad de la población que va disminuyendo cuando la cantidad de contagiados va aumentando, ¿sí o no? Como variable. Entonces, fíjense, podemos describir fácilmente en términos de ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, fíjense, jóvenes, es esa la naturaleza de las ecuaciones diferenciales, ¿ok? Muy bien. No sé cómo está con el audio, jóvenes. Cualquier inconveniente me avisan, jóvenes. Siempre es importante la retroalimentación de parte de ustedes, ¿no? Que no haya ningún tipo de inconvenientes, ¿no? Ok, jóvenes. Bien. Ahora bien, en las ecuaciones diferenciales, en el mundo de las ecuaciones diferenciales, como ustedes han podido observar aquí en los ejemplos, se clasifica en dos grupos importantísimos, las ecuaciones diferenciales. Unas son las ecuaciones diferenciales ordinarias y otras las ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? El mundo, la bolsa, como les dije hace rato, imaginen ustedes una bolsa, allí se encuentran todas las ecuaciones diferenciales, todas, sin exclusión de nadie. En el mundo, ¿cuántas habrán las ecuaciones diferenciales? Los incorporamos en esa bolsa, todas, en generalidad. Dentro de eso, vamos a dividir en dos grupos grandes, si ustedes quieren, las ecuaciones diferenciales. Unas son las ecuaciones diferenciales ordinarias y otras las ecuaciones diferenciales parciales. Esta aclaración, jóvenes, de aquí para adelante, para todo el semestre. Muchas veces, en lugar de estar escribiendo ecuaciones diferenciales, lo único que voy a hacer es escribir en una sigla para simplificar. Y esta ED, ¿qué significa? Ecuaciones diferenciales. Y EDO, ¿qué significa? Ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuaciones diferenciales parciales. Ahora bien, ¿por qué esta clasificación?
Fíjense, ustedes pueden advertir de manera clara en estos ejemplos que he escrito, aquí hay ecuaciones diferenciales parciales, como en este caso, y ecuaciones diferenciales ordinarias. Ustedes muy bien conocen, jóvenes, derivadas ordinarias y derivadas parciales. Lo primero que han estudiado es derivadas ordinarias y luego derivadas parciales. Las derivadas ordinarias, ¿de dónde, de qué tipo de funciones surgen? Cuando existe, cuando una variable dependiente, sí, dependiente, tiene una sola variable independiente. Entonces, fíjense, podemos fácilmente, eh, si ustedes quieren, escribir. ¿De dónde vienen las derivadas ordinarias? De una función, cuando hay una sola variable independiente. Entonces, aquí, fíjense, y dependiente de x, podemos medir el cambio de y cuando varía x, con este símbolo, dy de x, ¿sí o no? Podemos simbolizarla así. O esto también podemos escribirla como y', no hay ningún inconveniente, jóvenes. En lugar de escribir dy respecto de dy sobre dx, podemos colocar como y' o f', que ustedes también comúnmente utilizan en las derivadas, ¿sí o no? Entonces, fíjense, jóvenes, las derivadas ordinarias surgen de este tipo de funciones. Cuando la variable dependiente tiene una sola variable independiente. Y cuando una función tiene dos o más variables independientes, aparecen o existen derivadas parciales. Y si en una igualdad aparecen derivadas parciales, los denominaremos ecuaciones diferenciales parciales. Y si en una igualdad aparecen derivadas totales u ordinarias, los denominaremos ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Y me voy a adelantar un poco, lo que vamos a estudiar durante todo este semestre son ecuaciones diferenciales ordinarias. Nos vamos a olvidar de ecuaciones diferenciales parciales. Vamos a estudiar ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Ok, jóvenes. Bien, sigamos adelante entonces. Eh, Vamos a estudiar ahora ecuaciones diferenciales ordinarias. Vamos a concentrarnos en estudiar este tipo de ecuaciones diferenciales, ¿ok? Entonces, de manera general, como podemos ver, la representación general o la forma general de una ecuación diferencial ordinaria está definida de esta forma. Es una igualdad en cuya estructura que existen derivadas de cualquier orden, la variable independiente, además de la variable dependiente. Cuando vemos una igualdad que existe o interviene estas características en esa igualdad, los denominaremos siempre ecuaciones diferenciales. Una ecuación diferencial, ahora jóvenes, aplicado a cualquiera de las ciencias, economía, ya sea biología, física, etcétera, los denominaremos modelos dinámicos. Claro, cuando hablamos de modelos económicos, como hace rato modelos los denominamos, pueden ser estáticos o dinámicos, pero en este caso, cuando está presente el aspecto cambiante de una determinada variable en el tiempo, los denominaremos modelos de carácter dinámico, ¿no? Que es importante esto, jóvenes, ¿ok? Bien. Eh, ¿Cómo ahora podemos formular ecuaciones diferenciales, jóvenes? ¿Qué es lo más importante? Es decir, ¿cómo podemos escribir? ¿Cómo podemos modelar, si ustedes quieren, ecuaciones diferenciales? Claro, desde el punto de vista de matemáticas puras, podemos escribir ecuaciones diferenciales, qué sé yo, creando, probando, y ya tenemos las ecuaciones diferenciales y resolverlas. Pero en economía, ¿cómo? Claro, tenemos que partir a partir de ciertas características, planteándonos un objetivo, planteándonos las variables, planteándonos las hipótesis, etcétera, y escribir una ecuación diferencial, que en economía los vamos a denominar un modelo de carácter dinámico, ¿no? Bien, jóvenes, voy a partir de algo concreto. Fíjense, ¿cómo podemos escribir ecuaciones diferenciales? Para escribir ecuaciones diferenciales, como les dije, existen ciertos pasos que de manera general aquí vamos a estudiarla. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a primero estudiar un modelito o una ecuación. Vamos a escribir una ecuación diferencial para el Producto Interno Bruto, ¿no? Nosotros, como economistas, ustedes, estudiantes de la ciencia de la economía,
siempre observan en cualquier revista especializada de economía o en cualquier periódico o en la televisión misma, observamos datos estadísticos. Nos dicen cuánto ha sido el Producto Interno Bruto de Bolivia en un determinado periodo, en el 2020, 2019, 2018, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense, jóvenes, de manera ficticia, voy a colocar algunos números. Voy a colocar el año, tenemos el producto y tenemos, obviamente, la tasa de crecimiento, ¿no? El año, vamos a colocarnos 3 años y vamos a plantearnos productos internos brutos de manera ficticia, jóvenes. No, otros son los reales en Bolivia y la tasa de crecimiento, ¿no? Vamos a calcular además la tasa de crecimiento. El 2017, vamos a suponer que el Producto Interno Bruto es 110 millones de bolivianos. El 2018, 120 millones. Claro, ha crecido en relación al 2017. Y el 2019 vamos a suponer que es de 125 millones de bolivianos. A partir del 2017, claro, el 2017 en relación al 2016 ha variado, ¿sí o no? No sabemos, yo lo he colocado cero, pero sin embargo lo más importante, ¿en cuánto ha crecido el Producto Interno Bruto del 2017 al 2018? En 9.1%. Claro, son datos ficticios, jóvenes, no son datos reales. Podemos trabajar con datos reales, no hay ningún inconveniente, ¿sí o no? El 2019, con relación al 2018, ha crecido en 4.16%. La pregunta es, jóvenes, fíjense, estos datos siempre observaremos en informaciones especializadas, etcétera. Siempre estará ahí esos datos. Voy a partir de este cuadro, que es algo objetivo, que es algo real, que lo vemos a diario, jóvenes, en informaciones de cualquier revista especializada, vamos a encontrar. No necesariamente puede ser el producto. Podemos estudiar cualquier variable de economía. Puede ser la tasa de inflación, puede ser la tasa de desempleo, el precio mismo, puede ser la población, qué sé yo, jóvenes, cualquier variable, ¿no? El consumo, la inversión, el tipo de interés, etcétera, el tipo de cambio, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense, ¿cómo ahora, la pregunta es, ¿cómo medimos? Voy a partir de este concepto básico. ¿Cómo medimos la tasa de cambio de un periodo a otro periodo? ¿De quién? Del Producto Interno Bruto. ¿Cómo llego a 9.1%? ¿No? ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Fíjense, medimos con esta operación. Es decir, a partir de diferencias. Si 120 es el producto del 2018, a ese 120 lo restamos del producto del periodo anterior, que es 110, y dividimos entre ese 110 y lo multiplicamos por 100, exactamente nos dará 9.1%. Así es como se mide la tasa de cambio del producto, ¿sí o no? O no solamente del producto, sino de cualquier otra variable, de cualquier característica de la vida real, podemos medir así la tasa de cambio. Pero ahora, fíjense, jóvenes, un poco voy más allá. En términos numéricos, así es como calculamos. Pero, claro, a partir de ahí introducimos ciertos aspectos, como sucede con las matemáticas, ¿sí o no? Si empezamos a utilizar símbolos para generalizar esta pequeña y sencilla fórmula, veamos qué es lo que podemos tener como característica, ¿no? En lugar de los años, puedo simbolizarla con T al 2017, al 2018 T más 1 y al 2019 con T más 2. Claro, T representa al 2017. El siguiente año llegará a ser a ese valor T más una unidad, más uno, si ustedes. Claro, del 2017 al 2018 transcurre un año, ¿sí o no? 2 años del 2017 al 2019, por eso estamos simbolizando con T más 2. Claro, las matemáticas, ¿qué cosa hace, jóvenes? Generaliza si ustedes quieren, o sea, o sea utiliza características o símbolos generalizados. Símbolos, en otras palabras, ¿no? Estoy utilizando este símbolo T en lugar del 2017. Lo mismo podemos simbolizar, si ustedes quieren, el producto. En lugar de colocar 110, 120 y 125, puedo simbolizarla como Producto Interno Bruto,
correspondiente al periodo T, Producto Interno Bruto correspondiente al periodo T más 1 y Producto Interno Bruto correspondiente al periodo T más 2. Ustedes quieren aquí, voy a colocar con rojito para mostrar todo lo que está en términos simbólicos. De similar manera podemos simbolizar, jóvenes, la tasa de crecimiento. En lugar de colocar 0, voy a mantener 0. En lugar de colocar 9.1%, voy a colocar alfa. En lugar de 4.16, voy a colocar beta, ¿no? Entonces, estamos utilizando símbolos. Estos símbolos nos permiten abstraer fenómenos de la vida real en, qué sé yo, en modelos matemáticos. Nos está permitiendo esa transición de la realidad a las matemáticas. Ahora bien, esto mismo, lo que está escrito aquí en términos numéricos, puedo expresarla en términos de símbolos. 9.1% es alfa, voy a colocarlo alfa. 120 es el Producto Interno Bruto del periodo T más 1, aquí está, T más 1, menos el Producto Interno Bruto del periodo correspondiente al periodo T, dividido entre ese mismo Producto Interno, que nos estará dando, ¿qué cosa, jóvenes? 9.1%. Pero claro, aquí expresado en términos generales, ya no en términos específicos o numéricos, si ustedes quieren, en términos generales. Ahora bien, fíjense, lo que tenemos que analizar ahora aquí y lo que tenemos que observar con cierto detalle, ¿qué es lo que nos está mostrando este numerador? La diferencia del Producto Interno Bruto correspondiente al periodo T más 1 y correspondiente al periodo anterior. T, la diferencia, la diferencia. Es decir, de un año a otro año. Esa diferencia o ese cambio, si ustedes quieren, también podemos expresarla de esta manera, como estoy colocando aquí, utilizando el símbolo delta. En lugar de colocar esta diferencia, podemos escribir delta pi t. Claro, de t a t más 1 está variando el producto, el cambio en el producto. Ahora bien, tenemos que introducir aquí ciertas hipótesis, ciertas características, ciertas nociones matemáticas para poderla transformar en ecuaciones diferenciales. ¿Y cuáles son esas hipótesis, jóvenes? La pregunta que les voy a hacer de manera inmediata es ¿qué cosa? ¿Cuándo existe derivada de una función? ¿Cuándo existe la derivada de esta función que estoy señalando en este momento aquí, ¿no? Esta es mi función. ¿Cuándo existirá la derivada de esta función? Cuando se supone, jóvenes, esto es importante, que la variable x y la variable y son continuas en un determinado intervalo o en todo el conjunto de los números reales. Que eso es importante, jóvenes, porque si no tomamos esto en cuenta es un poco difícil. Bueno, ¿qué pasa si yo tengo una función? Claro, hallamos la derivada, estamos felices. Pero ¿qué estamos suponiendo implícitamente, jóvenes, que cumple cierta característica esta función? Es una función continua, claro que sí, jóvenes. Continua en un determinado intervalo o en toda la recta real, ¿no? De manera continua, sin discontinuidad, sin salto alguno. Entonces si se cumple este requisito, quiere decir que existe derivada, porque si la función no es continua, no hay derivadas. ¿Sí o no? ¿Cómo ahora entonces hacemos que aparezcan las derivadas, si ustedes quieren, en esta expresión? Claro que sí. Lo que tenemos que hacer, jóvenes, es que t y el producto sean variables continuas. Si estamos observando, jóvenes, aquí en este caso, 2017, 2018, 2019, ¿será la variable tiempo? ¿El tiempo será una variable continua, jóvenes? No lo es. Es una variable discontinua, porque únicamente está tomando valores enteros, 2017, 2018, 2019, etcétera, ¿no? No, está tomando valores, qué sé yo, 2017.1, 2017.0001, 2017.5, 2010.6, etcétera. Además, en las revistas especializadas no encontramos esos datos, ¿sí o no? Es decir, no podemos encontrar datos de Producto Interno Bruto
del 2017.1. Además, ese punto 1, ¿qué significa? Entonces, ¿cómo hacemos ahora? ¿Cómo podemos introducir, si ustedes quieren, la hipótesis de que el tiempo sea una variable continua? Fíjense, jóvenes, para poder introducir esa hipótesis fundamental y generar una ecuación diferencial a partir de la tasa de crecimiento, es la siguiente consideración. No solamente podemos medir la tasa de cambio, primero, no solamente podemos encontrar el Producto Interno Bruto correspondiente a cada año, sino también podemos encontrar o podemos obtener o podemos tener, si ustedes quieren, información del Producto Interno Bruto cada mes, cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo, etcétera. Bajo la hipótesis de qué cosa, jóvenes, de que la actividad económica en cualquier país no se paraliza, ¿sí o no? Sino permanece en actividad constante. En este momento, la actividad económica, a ver, qué sé yo, del comercio, del transporte, yo en este momento estoy observando a partir de mi ventana, está en actividad, en permanente actividad. Ustedes en este momento que están pasando clases, yo en este momento estoy prestando mi servicio, ¿no? Estamos en permanente actividad. Hay personas o individuos que están en este momento trabajando, etc. Segundo, ¿qué pasa, jóvenes? La actividad económica está en movimiento, no se paraliza. Entonces, fíjense, jóvenes, podemos tener un dato específico. En lugar de tener para cada año, podemos tener un Producto Interno Bruto para cada mes, de enero, de febrero, marzo, abril, mayo, junio, y existe en el Instituto Nacional de Estadística esos datos por meses, ¿sí o no? Claro, de manera general nos muestra obviamente cada año, pero si necesitamos por meses, podemos observar, podemos tener esa observación estadística, si ustedes quieren, en esa institución, o en los datos, o en la página de esa institución. ¿Podemos tener la actividad económica, jóvenes, por semana? Podemos tenerla, claro que sí, porque la actividad económica de la primera semana de enero, segunda semana, tercera y cuarta semana. ¿Podemos tenerla por día? Claro que sí, jóvenes, porque hoy hay un determinado Producto Interno Bruto, mañana habrá un determinado Producto Interno Bruto. ¿Podemos medir en términos de horas, por horas, si ustedes quieren? Sí, jóvenes. ¿Cuál será el Producto Interno Bruto de 8 a 9, de 9 a 10, etcétera? Por cada hora, sí, podemos obtener. Podemos obtener la actividad económica, es decir, el Producto Interno Bruto, porque no olviden, jóvenes, cuando hablo de Producto Interno Bruto me refiero a la actividad económica, cuánto estamos produciendo, ¿sí o no? A eso se refiere. ¿Podemos tenerla por cada minuto? Sí, jóvenes. ¿Por cada segundo? Sí. ¿Por cada centésimo de segundo? Sí, jóvenes. Entonces, fíjense, ¿qué estoy haciendo con toda esta consideración, con toda esta hipótesis? Estoy haciendo que el tiempo sea una variable no discreta, no año a año, sino una variable continua. Si estoy hablando de centésimo de segundo, de este segundo al siguiente segundo, del siguiente al siguiente, de este centésimo de segundo al siguiente, etc. El tiempo se convierte en una variable continua, jóvenes. Claro, porque la actividad económica, ya les he dicho, cada centésimo o milésimo de segundo que pasa, hay una actividad. De este momento al siguiente instante, de este instante al siguiente instante. Tiempo, variable continua. En consecuencia, el Producto Interno Bruto, de hecho que va a ser también una variable continua, porque va a tomar cualquier valor, qué sé yo, 100, 110.1. Hay esos datos, ¿sí o no? El Producto Interno Bruto no necesariamente es un valor redondo, como ustedes pueden observar aquí. 120.5 millones, claro que sí, número real. Entonces, si el tiempo lo transformamos en una variable continua, en consecuencia, el producto también será una variable de tipo continuo. R en R, una función de R en R. Si adoptamos entonces, si introducimos esa hipótesis en esta tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, este numerador delta PIB-T se convertirá en el cambio del producto en el tiempo, como consecuencia del tiempo. Claro, el PIB de T más 1 menos PIB de T es el cambio del producto cuando el tiempo
ha pasado de t a t más 1. Entonces, bajo esa hipótesis de t continua y producto también continua, este delta PIB se convertirá en el cambio del producto con el transcurrir de ¿quién? Del tiempo. Y será una derivada. Claro, ya les he dicho, jóvenes, ¿cuándo existe derivada de una función? Cuando la función es continua. Así, así mismo, ambas variables, la variable independiente y la función, ¿no? Entonces, con esa introducción y con esa introducción de la continuidad del tiempo y del producto, al convertirse esto en esta expresión de derivadas, haciendo una operación matemática, llegamos a una expresión o a una igualdad final de esta forma. ¿Qué es esto? Una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial. Si este dt lo llevamos al otro miembro, será una ecuación diferencial escrita en términos de diferenciales, ¿sí o no? Entonces, fíjense, jóvenes, así es como podemos formular ecuaciones diferenciales. Ustedes mismos pueden escribir, pueden crear, si se quiere, ecuaciones diferenciales, partiendo, claro, de algo objetivo, de una hipótesis, de un objetivo muy bien planteado, pasando por consideraciones, si es que requiere, para llegar a una ecuación diferencial. Pueden escribir de una determinada variable. Voy a pasar inmediatamente a otro, jóvenes, a otro concepto de modelación de una ecuación diferencial. Hemos estudiado el Producto Interno Bruto, ¿no? Existen muchas, jóvenes, ustedes pueden ir estudiándolo, ¿no? Fíjense, vamos a escribir un modelito de mercado. Ustedes cuando han estudiado microeconomía, muy bien conocen, jóvenes, las dos fuerzas que intervienen en el mercado, ¿no? A eso lo denominamos un modelo de mercado. ¿Cuáles son las fuerzas que intervienen en el mercado? Por un lado es la oferta y la demanda. La demanda, jóvenes, ¿la demanda de quién depende? Si es necesario, jóvenes, participen, no hay ningún inconveniente, pueden activar sus micrófonos y participar, ¿ok? Siempre es importante esto. La demanda depende de quién, del precio. La demanda de un determinado bien. ¿Cuál es la conducta de los individuos? Nosotros, ustedes, etcétera, ¿no? Todos somos demandantes. Cuando vamos al mercado, queremos comprar un determinado bien, o sea, compramos ese producto dependiendo del precio. Claro, pero del precio, jóvenes, tiene que quedar claro esto. Del precio en ese instante determinado de tiempo. No el precio de mañana, ¿sí o no? Porque claro, si voy al mercado, quiero comprar, fíjense en este momento un pollo, claro, voy a efectivizar mi demanda en función del precio en ese instante determinado de tiempo. Lo mismo sucede con la oferta, ¿sí o no? La cantidad de oferta de un determinado bien depende del precio también, claro. Ahora, estas funciones son funciones de carácter estático, ¿no? No son dinámicos. ¿Por qué son estáticos? Porque nos está mostrando, jóvenes, tiene que quedar muy clarito, la cantidad de demanda en función del precio, pero precio en ese instante determinado de tiempo, ¿no? Pero ahora, ¿cómo podemos transformar en un modelo de carácter dinámico, que es nuestro objetivo? Claro, esto es un modelo dinámico aplicado a la ciencia del producto, ¿no? Ahora, ¿cómo lo transformamos estas dos fuerzas en el mercado de carácter estático? Fíjense, jóvenes, les voy a hacer el siguiente comentario. Ustedes, fíjense, eh, esta variable independiente, el precio en el mercado, no es permanente, ¿sí o no? No permanece tal cual está durante o a lo largo del tiempo. ¿Qué sucede con el precio, jóvenes? Varía, va cambiando, sube, baja, etc. Pero sube o baja conforme va transcurriendo, ¿quién, jóvenes? El tiempo. El precio no es estático, una vez más reitero. Pasa el tiempo, qué sé yo, de ayer, hoy, mañana, o de los 3 días anteriores, el precio varía.
Ustedes pueden percibir, han podido advertir esto muy claramente, jóvenes. Fíjense qué ha sucedido con el precio del pollo en el mercado la anterior semana. Llámese domingo, sábado, viernes, jueves, la anterior semana, empezando a ver un análisis rápido desde el día miércoles, digamos. El precio se ha disparado, ¿sí o no? Como consecuencia o efecto, si ustedes quieren, de los bloqueos, del transporte, ¿no? Entonces, fíjense, ha tenido su efecto ¿en dónde? En el precio. Ayer era, qué sé yo, 60. Al día siguiente se puso 70, al día siguiente se puso 80, etcétera, hasta llegar a 120, ¿no? Ustedes cuando han podido comprar, digamos. Entonces, el precio, jóvenes, va cambiando, va transformándose de un día a otro día, etcétera, o en un conjunto de periodos. Si periodos podemos denominarla años, meses, días, horas, etcétera, ¿no? Entonces, como no permanece constante, el precio va variando, ese aspecto cambiante del precio determinará, jóvenes, en la cantidad de demanda y en la cantidad de oferta. Sí, jóvenes, sí. Fíjense, jóvenes, les voy a hacer una propuesta siguiente, una idea, mejor dicho. O sea, cuando ustedes el primer día han advertido que el precio del pollo iba ascendiendo, supongamos era 45, 50. Supongamos de pronto al día siguiente se puso en 60. Supongamos al día siguiente se puso en 70. Al próximo otro día se puso en 80, etcétera, ¿no? Cuando el precio va en ascenso, ¿cuál llegará a ser el comportamiento racional de ustedes, ¿no? De mí, de todos los consumidores? Si veo que el precio va subiendo, hay una tendencia a subir. Los consumidores tienen una conducta. O comprar ahora, porque mañana va a estar más caro si ustedes quieren el precio del pollo. Compro ahora dos, tres para toda la semana, etcétera. Entonces fíjense, jóvenes, el comportamiento del precio está afectando a la cantidad de demanda, ¿sí o no? Porque muchos hacen eso. O sea, compro hoy dos o tres para no comprar mañana con más caro. Entonces, fíjense, está afectando a esta cantidad de demanda. Afecta el comportamiento del precio en el tiempo a la cantidad de demanda. Lo mismo, de similar manera sucede, jóvenes, el comportamiento del precio va a afectar a quién, a la cantidad de oferta. Claro, tal vez en sentido contrario a la cantidad de demanda. Afecta, de hecho, jóvenes. Entonces, fíjense, jóvenes, la dinámica del precio si afecta a la cantidad de demanda y a la cantidad de oferta, ya no estamos ante un modelo de mercado de carácter estático. Estamos ante un modelo de mercado de carácter dinámico. ¿Sí o no? Dinámicamente se está analizando la función de demanda y la función de oferta. Entonces, en la realidad, jóvenes, ¿cuáles son las que mejor nos muestra el comportamiento o la conducta de un individuo, de la demanda o de la oferta en el mercado? Modelos de carácter dinámico. Claro, porque en los modelos de carácter dinámico, además del precio, en ese instante determinado de tiempo, estamos incorporando el precio, el comportamiento del precio en el tiempo, ¿sí o no? ¿Qué sucede? ¿Va subiendo? Si va subiendo, probablemente la conducta sea a demandar más hoy que mañana, porque mañana va a ser más caro. O si está descendiendo el precio, fíjense, voy a esperar comprar más después, puede ser el siguiente mes, porque el precio está descendiendo, estamos observando eso. Entonces, la dinámica del precio tiene su efecto en quiénes, en la cantidad de demanda y en la cantidad de oferta, ¿no? Ahora bien, ¿qué sucede, jóvenes, en condiciones de equilibrio? En condiciones de equilibrio, estas dos funciones deben ser iguales, ¿no? Estas dos condiciones, es decir, la cantidad de demanda con la cantidad de oferta como son iguales. ¿Esto qué llega a ser, jóvenes? Si está la dinámica del precio incorporado en esta igualdad, esto es una ecuación diferencial, ¿no? Claro, esto es una ecuación diferencial que nos está mostrando la dinámica de quién, jóvenes, del precio en el tiempo, en condiciones de equilibrio. Claro, a partir de ahí podemos empezar a
analizar, jóvenes, otros aspectos. Fíjense qué sucede en condiciones de equilibrio, se produce esta igualdad. Pero ¿qué pasa si esta diferencia es un número negativo? Qué sé yo, si la cantidad de oferta lo llevamos al otro miembro, va a pasar con signo negativo algebraicamente. Si es negativo, ¿es positivo o es igual a cero? Si es igual a cero, ya sabemos que es un equilibrio. Pero si es negativo, se produce un exceso de oferta. Claro, cuando es negativo, jóvenes, cuando la cantidad de demanda es menor a la cantidad de oferta y la cantidad de oferta mayor va a generar un resultado negativo, exceso de oferta. Y cuando es positivo esta diferencia, se producirá un exceso de demanda. Claro, porque la demanda será mayor al precio. Pero jóvenes, ahora la pregunta es, ¿en qué condiciones se producirán estos desequilibrios en el mercado? Claro, en condiciones de equilibrio ambas fuerzas son iguales, ¿no? Se producirán estos desequilibrios cuando, jóvenes, cuando obviamente el precio haya variado, ¿sí? Cuando se produce, cuando está presente la dinámica de los precios, ¿sí o no? Si el precio sube por encima del precio de equilibrio, tenemos que considerar estos aspectos de análisis, ¿sí o no? Si el precio sube por encima del precio de equilibrio, se produce un exceso de oferta. Y si el precio disminuye o baja, o qué sé yo, está por debajo del precio de equilibrio, se produce un exceso de demanda. ¿Sí o no, jóvenes? Eso ustedes muy bien ya saben. Si se produce estas dos condiciones, ya sea exceso de oferta o exceso de demanda, tiene que ajustarse hasta llegar a su precio y cantidad de equilibrio. ¿Y quién es la variable de ajuste, jóvenes? Ustedes muy bien conocen, han estudiado microeconomía. La variable de ajuste es ¿quién? El precio. El precio, si está por encima del precio de equilibrio, tiene que ir bajando el precio hasta llegar a su precio de equilibrio, pero con el transcurrir del tiempo. No es de manera inmediata, no es de hoy, de este minuto al siguiente minuto, sino conforme va pasando el tiempo, el precio se va ajustando a su precio de equilibrio. Como va a suceder con el pollo, jóvenes, no se va a quedar en precio de 120, 110, 100 bolivianos del pollo entero, ¿sí o no? Sino va a ir cayendo conforme va pasando el tiempo hasta retornar a su precio de equilibrio. ¿Cuál habrá sido? ¿Cuál es el precio de equilibrio, jóvenes? El precio aceptado por la generalidad de la población. Es aquí el precio en el que están de acuerdo los compradores, los vendedores a ese precio, ¿no? Si el precio antes costaba, qué sé yo, el pollo entero en 45 o 50 bolivianos, se supone que es el precio de equilibrio. Entonces, hasta llegar a ese precio, hasta retornar a ese nivel de precio, de equilibrio, que lo consideramos que es aquí el precio aceptado, en consecuencia se va a ir ajustando, lo denominamos a eso el ajuste del precio conforme va pasando ¿quién? El tiempo, jóvenes. Entonces, ya sea esta condición o esta condición, a ambos los denominamos ecuaciones diferenciales. Ya sea esta o esta, son ecuaciones diferenciales. Entonces, fíjense, jóvenes, así es como podemos formular ecuaciones diferenciales. Y no solo estos dos, estamos hablando del Producto Interno Bruto y de un modelo de mercado, sino podemos hablar de cualquier cantidad de modelos. Podemos hablar de la composición del capital, ¿no? En el tiempo. Cuando ustedes invierten, fíjense, otro ya ejemplo, ustedes invierten, qué sé yo, un monto de dinero en el banco, en un, a ver, depósito de una cuenta de ahorro, fíjense, jóvenes. ¿Mm? Conforme va pasando el tiempo, el monto inicial depositado va a ir cambiando. Pero depende ese cambio de quién. Claro, depende del monto inicial que hayas depositado, depende de la tasa de interés y fundamentalmente, claro, conocemos el tipo de interés, conocemos el monto inicial que vamos a depositar, pero ¿quién va a determinar el monto final? El tiempo. Conforme va pasando el tiempo, cada día, cada año, depende, a medio año, a un año, a 2 años, 3 años, el tiempo va a ir variando. ¿Quién? El monto inicial que hayan depositado. Eso es el cambio del monto inicial depositado conforme va pasando el tiempo. Cuando estoy hablando de cambio, me refiero inmediatamente cuando estamos dentro de ecuaciones diferenciales a derivadas. ¿Sí o no? Entonces, es una ecuación diferencial.
O pueden partir también, fíjense, jóvenes, de la fórmula general del interés compuesto o del interés simple para transformar en una ecuación diferente. Claro, fíjense, no todos tienen la misma regla. En el Producto Interno Bruto hemos partido de la tablita, de la tabla de información. En el modelo de mercado hemos partido de un modelo de carácter estático, lo hemos convertido en dinámico y en condiciones de equilibrio debe producirse la igualdad. O en condiciones de exceso de oferta o de demanda, la variable de ajuste es el precio. El precio se va ajustando conforme va pasando el tiempo como proporción, como en la proporción o el tamaño del exceso de demanda o el exceso de oferta, porque esto o es exceso de oferta o es exceso de demanda. Entonces, fíjense, el precio se va a ir ajustando con el transcurso del tiempo, dependiendo cómo sea el tamaño del exceso, si es grande, pequeño el exceso, ya sea de demanda o de oferta. El precio es la que se tiene que ajustar para que estos dos vuelvan a equilibrarse, estos dos sean iguales. Si estos dos son iguales, fíjense qué sucede, jóvenes, cantidad de demanda menos cantidad de oferta. Si es cero, estamos en condición de equilibrio, por tanto, el precio ya no necesita ajustarse, es nulo, ¿sí o no? El cambio del precio ya no es necesario porque ya ha llegado a su condición de equilibrio. Entonces, fíjense, así podemos ir analizando. Fíjense, aquí hemos partido de una tabla, aquí hemos partido de un modelo estático, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense, pues diferente son la modelación de ecuaciones diferenciales o de escribir ecuaciones diferenciales. Aquí hemos estudiado únicamente dos puntos, como les he mencionado, ¿no? Podemos ir analizando más. Así es como surgen, así es como podemos formular ecuaciones diferenciales, jóvenes, de distintas formas. Fíjense, hemos estudiado estos dos modelitos que son algo reales, algo de la vida real para nosotros fundamentalmente los economistas, ¿no? Muy bien, jóvenes. Fíjense, no sé si tenemos alguna consulta. Tenía programado avanzar mucho más. ¿Qué es a partir de aquí ahora lo que nos interesa? Fíjense, ¿qué es lo que nos interesa? Teniendo estas ecuaciones diferenciales, aquí tengo una ecuación diferencial, un modelo dinámico, aquí tengo un otro modelo dinámico, claro que son ecuaciones diferenciales en matemáticas puras, aquí tenemos ecuaciones diferenciales, etc. ¿Qué buscamos de las ecuaciones diferenciales? Similar pregunta cuando hemos estudiado ecuaciones. Tengo una ecuación algebraica, por decir. Una ecuación algebraica, ya sea lineal, cuadrática, qué sé yo, cúbica, etc. ¿Cuál es el objetivo nuestro cuando nos topamos con una ecuación algebraica? Hallar el conjunto de valores de la variable que satisfaga esa ecuación algebraica. En nuestro caso, jóvenes, si tenemos ecuaciones diferenciales, nuestro objetivo también será encontrar una función, ya no un valor, ¿sí o no? Sino encontrar una función, en este caso P dependiente del tiempo, aquí Y dependiente de X, etcétera, que satisfaga estas igualdades. Un poquito, ya estamos entrando entonces a la solución de las ecuaciones diferenciales. Entonces, fíjense, de aquí en adelante, jóvenes, estudiaremos cómo resolver ahora estas ecuaciones diferenciales. No hay una fórmula matemática que nos permita encontrar la solución de estas ecuaciones diferentes, porque si lo hubiera, jóvenes, una fórmula, yo les doy la fórmula, con esa fórmula resuelvan, etcétera, ¿no? Sería sencillo. Además, se nos simplifica, si ustedes quieren, en términos de tiempo para estudiar, resolver ecuaciones diferenciales. Pero no lo hay, jóvenes, no hay una fórmula. Los tenemos que analizar, si ustedes quieren, caso por caso. ¿Qué tipo, reagrupar, si ustedes quieren, por la similitud de las ecuaciones diferenciales? ¿Cómo resolverlas? Tenemos que reagrupar y empezar a analizar, estudiar. Si es que lo hay, ¿habrá solución? No lo habrá. Si es que lo hay, ¿cómo encontrar ahora esa solución de las ecuaciones diferenciales? Todo esto será nuestro objetivo de aquí en adelante, jóvenes, y en la siguiente clase les voy a ir presentando estos métodos de solución a las ecuaciones diferenciales, ¿no? Ok, jóvenes, no sé si tenemos alguna consulta.